Hola a todos, ¿cómo están? Acá Seba, otra vez en una conversación de La Corriente. Hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado muy especial, Daniel Prieto. Dani, ¿cómo estás? Bien, Seba, gracias. Contento de poder charlar con vos, conversar este ratito y estar acá en La Corriente y compartiendo con todo este grupo extraordinario. Pudimos aprovechar que estás en Argentina y poder pasar acá un poco al living nuestro y tenerte, porque vos estás viviendo en Estados Unidos ahora. Sí, así es. En realidad tengo ya 32 años sí, dije en ahora Estados Unidos. Sí, desde ahora se me hizo largo. Claro. Pero sí, más de 30 años sirviendo allá. En realidad fuimos en el año 1991 como misioneros. Wow. Desde Argentina a Estados Unidos por 5 años. Y todavía estamos en el proceso, el Señor no ha dado todavía el permiso de volver, pero sí me está trayendo a Argentina en una forma que quizás uno no pensaba, ¿no? Sí, y bueno, siempre que vengas, vos sabés que sos parte de la casa acá y te disfrutamos mucho. Me puse a pensar en que sos hijo, sos padre, sos pastor, fuiste el líder nacional del movimiento hispano de la Cuadrangular en Estados Unidos, sos un reconstructor de iglesia, que ya lo vamos a hablar, no sé si ya dijimos, no sabemos si eso viene el concepto del título, pero también sos podcaster, tenés un podcast, Conexión Pastoral, y hablás sobre un concepto que me interesaría arrancar a charlar con vos en ese podcast, que es la iglesia horizontal. ¿A qué llamás vos en Conexión Pastoral la iglesia horizontal? Bueno, déjame poner un poco en perspectiva quizás Conexión Pastoral. Conexión Pastoral realmente es una organización que se dedica a desarrollar salud en la vida y en la persona del pastor y de los líderes de la iglesia, y nosotros decimos para que cumplan con la misión de Dios. Básicamente Conexión Pastoral es una organización que se enfoca en dar acompañamiento. A nosotros nos gusta decir que cuidamos de los que cuidan de la iglesia, dar contención a ellos. También trabajamos mucho en lo que hemos aprendido después de 35 años de ministerio, de, como dijiste, ser hijo de pastor. Lo que muchos no saben es que soy nieto de pastor. Claro. Mi abuelo era un italiano que se convirtió en la campaña de Tommy Heath y pastoreaba una iglesia ítalo-argentina acá en plena capital. Entonces, uno aprendió mucho en la vida de la iglesia a hacer el ministerio. Lo que nunca aprendes es cómo se vive en el ministerio. Y trabajando con los pastores nos dimos cuenta que los pastores saben cómo hacer una reunión, cómo organizar a veces, o van y aprenden en algún lugar cómo se hace esto o aquello. Pero cuando se trata de terminar bien la carrera, de terminar bien el ministerio, lo que nadie les enseñó a los pastores es cómo se vive. ¿Cómo vivís tu vida espiritual? ¿Cómo vivís tu relación con Jesús? Porque hay una diferencia cuando sos un miembro de una iglesia y tu vida de oración tiene una connotación, tiene una rutina. Pero cuando sos el pastor de la iglesia y tus dinámicas cambian, las tensiones cambian, las agendas cambian, tus viajes ya son diferentes, pasas más tiempo fuera de casa. ¿Cómo vivís tu vida de oración cuando estás en el pastorado? Sin violar el principio bíblico, pero entendiendo cómo vivirlo en esta nueva realidad. Entonces, Conexión Pastoral trabaja mucho en esa área, de ayudar al pastor a ser saludable en cómo se vive en el ministerio. Y a partir de allí, pues generamos recursos como el podcast, donde lo que intentamos es conversar de por lo menos 7 áreas de salud que nosotros hemos descubierto, que el pastor necesita repensar sus paradigmas, ¿no? Es decir, cuando empezamos hace 16, 17 años con Mónica, empezó todo básicamente porque fui nombrado líder de un distrito hispano en Estados Unidos. Y yo siempre digo que los 2 primeros años trabajando como supervisor, me la pasé haciendo autopsias. Es decir, siempre llegaba tarde. O sea, cada vez que llegaba a la vida de un pastor, a su matrimonio, a la iglesia, el matrimonio se estaba separando, la iglesia se estaba cerrando. Entonces, siempre llegaba solo para abrir el muertito y hacer la pregunta que hace un médico forense: ¿por qué se murió el matrimonio del pastor? ¿Por qué se cerró la iglesia? ¿Por qué los hijos no están caminando con el Señor? Y fue entonces cuando uno reacciona y te das cuenta que hay algo que no está bien. O sea, hay algo aquí que no está encajando. Toda esta no es gente que no ama al Señor, no es gente que no
no quiere obedecer al Señor, respondieron a un llamado. Sin embargo, no se trataba de que podían predicar bien, se trataba de que no entendían cómo se vivía en el ministerio tu relación matrimonial, la crianza de tus hijos, tu vida espiritual. Y comenzamos esta jornada y bueno, hace 15 años los pastores quizás no estaban muy disponibles para hablar de estas cosas. Hoy es más común, hoy más el pastor está reconociendo, necesitamos ayuda. Y el podcast es un poco eso, en donde una de las 7 áreas es justamente la iglesia misma, la forma en que nosotros vivimos la iglesia y la arquitectura misma de la organización de la iglesia. Entonces vos dijiste iglesia horizontal, a mí me gusta decir una iglesia más horizontal, porque no se trata de o si la iglesia es vertical o si la iglesia es horizontal, se trata de una iglesia que tiene un equilibrio mucho más saludable, en donde la verticalidad no se transforma en una torre de Babel, donde el centro se transforma en un líder carismático y en una estructura organizacional, donde al final del día la gran visión de un líder terminó siendo más importante que la gran comisión que el Señor nos dio como iglesia. Entonces, la idea de una de las áreas que tratamos en el podcast es cómo nosotros como iglesia tenemos una iglesia mucho más horizontal, es decir, bajar los niveles de verticalidad, reentendernos en la organización de la iglesia desde una idea de una iglesia donde no se trata tanto de centralizar y controlar, sino de estar mucho más descentralizados y perder mucho más el control. Claro. Cosa que cuesta. Es difícil. Además, yo creo que lo horizontal es el lazo fraternal, pero la iglesia al mismo tiempo es vertical en la autoridad de Dios. O sea, porque el único que hace, el único que dice y el único que gobierna la iglesia es Dios. Él es el que construye la iglesia, ¿no? Y muchas veces lo que vos decís, nosotros, nuestro propio orgullo es como la torre de Babel, hagamos una torre que llegue al cielo. O sea, nosotros siempre por obras, inconscientemente, desde que el mundo se creó, el hombre quiere llegar a Dios por su propio mérito, por su propia construcción o por su propia fuerza. Pero el hombre siempre se pone en el trono. Eso fue lo que nos sacó del Edén, eso fue lo que sacó a Lucifer del cielo. Siempre hay una comparación con la autoridad de Dios. Por eso nosotros permanentemente somos nuestros propios dioses. Y viste que sí, Luis decía que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros le devolvimos el favor. O sea, de repente ahora queremos que nosotros ser como Dios, permanentemente. Entonces, mi pregunta es, trayendo esta luz, ¿cómo en el espíritu esa diferencia es muy marcada? Cuando hay una persona que realmente Cristo vive en esa persona, yo te escucho hablar y yo sé que vos tenés esa diferencia marcada. Que vos sabés que lo horizontal siempre es entre los hijos redimidos, pero que hay una sola autoridad que es Cristo. Por eso también cuando cae un pastor es tan grave la caída, por eso es tan doloroso, por eso hay tanto secreto. Vos decías, hace 15 años esto hubiera sido impensado. Pero para la carne es una diferencia muy sutil. Satanás permanentemente trae esos grises, ¿no? Es como, por eso la pregunta es, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde es pecado? ¿Qué no es pecado? ¿Viste? Es como que siempre la carne te hace llevar esas preguntas, ¿no? ¿Será pecado esto? ¿Será lo...? Y mi pregunta es, ¿cómo no confundimos eso? El problema está a veces, Seba, en que nosotros trabajamos, lideramos a través de paradigmas que hemos asimilado a lo largo de la vida. Y muchas veces esos paradigmas, esas ideas, esa codificación interna que vos tenés, que cualquier cosa que vos escuchás, recibís o buscás, lo procesás a través de ese código interno. Y vos decidís si lo recibís o lo rechazás. Y para contestar tu pregunta quizás voy a hacer... Mi esposa dice que siempre doy respuestas más largas que la pregunta que me hacen. Acá está todo el tiempo. Pero el punto es este. Una de las cosas que yo he aprendido trabajando con los pastores es que al principio yo venía y le decía al pastor, viste la idea de la computación. Antes nosotros veníamos y decíamos, mira pastor, este es un programa buenísimo, este es una revelación buenísima, así te la vamos a instalar, ¿no? Como querer instalar un programa en la computadora y de repente le aparecía el cartelito
en la mente del pastor que decía, este programa no es compatible con el sistema operativo de esta computadora. Entonces, cuando vos y yo empezamos a tratar de hablar de una revelación, de una luz que tenemos de la Escritura, y empezamos a hablar de algo que es salud desde la palabra, si el pastor tiene un sistema operativo de hace 50 años atrás, entonces ese sistema operativo va a frenar todo lo que vos quieras hablar o tratar de ayudarle al pastor a procesar. Entonces, el cambiar el sistema operativo pasa por empezar a confrontar los paradigmas del pastor. Es decir, ¿qué son esos valores, esos principios con los que vos operás en el ministerio? Y uno de los paradigmas, cuando pensamos en la estructura organizacional de la iglesia, en la arquitectura organizacional, en el liderazgo mismo, es el paradigma del líder carismático, es el paradigma del ungido de Jehová. Y entonces, ese sistema operativo. Entonces, cualquier cosa que vos quieras hablar fuera de eso va a chocar con ese sistema operativo y lo va a resistir o lo va a modificar para tratar de acomodarlo a una idea que él ya tiene. Y yo sí creo que especialmente una iglesia mucho más horizontal nace en líderes que se entienden más como un miembro de la iglesia y no tanto como la cabeza de la iglesia. Y eso es sistema operativo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos al final del día siervos del Señor y debemos entender nuestro lugar en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, para que vos entiendas sistema operativo y cómo cambiar la forma en que un pastor se ve en una iglesia. Vos decías, cuando cae un pastor, obviamente afecta a toda la iglesia, pero ¿por qué? Porque ese pastor en su forma de pensar entiende que él debe ser el centro de la iglesia y todo debe operar alrededor de él. ¿Qué pasó cuando comenzó la pandemia y que la pandemia fue declarada? Yo siempre digo que en 24 horas Dios hizo lo que nos hubiera tardado 40 años cambiar. Es decir, en 24 horas el Señor descentralizó a la iglesia del pastor, claro, de la reunión del domingo, ¿sí? Y también del edificio, que son las tres cosas en las que nosotros estructuramos nuestra vida cristiana. Es decir, en 24 horas ya no tenías al pastor que te predica todos los domingos, no tenés la reunión, que en mi opinión personal, en la iglesia de hoy, la reunión ocupó el lugar del Señor de la reunión. Claro. Y tampoco, de pronto, tenés el único espacio en el que nos pensábamos sirviendo al Señor o siendo comunidad. Entonces, ahora la iglesia está desparramada. ¿Qué hicieron las iglesias y los pastores? Lo que tenían en el templo lo llevaron a Facebook. Y reproducieron la reunión, porque era la única forma de entender en que la iglesia podía operar, a través de una persona que sigue predicando y una reunión que se necesita reproducir. En lugar de repensar nuestra realidad y darnos cuenta que así no vamos a llegar a ningún lado. Que la iglesia que tendría que haber atravesado esta pandemia tendría que haber sido una iglesia mucho más transversal, mucho más horizontal, donde el que está preparado para ministrar no es solo el que está en la plataforma, sino cada miembro. Que el que está listo para expresar a un Jesús y ser la mejor expresión de Cristo en el día a día, deberíamos ser todos nosotros y no solo algunos escogidos que pueden acceder. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, hacemos ese cambio de paradigma? Haciendo una diferencia entre términos que al final del día, cuando vos definís una palabra, eso termina definiendo tu conducta. Por ejemplo, nosotros decimos que hay una diferencia entre pastor, pastorado y pastoral. Claro. Entonces, ¿qué es pastor? Pastor es identidad ministerial. Ni siquiera a ver, me voy a atrever a decir esto, ni siquiera es un ministerio. Los 5, lo que nosotros llamamos los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en el Nuevo Testamento no se habla del ministerio evangelístico, se habla de Felipe el evangelista, Pablo apóstol de Jesucristo. Entonces, cuando vos pensás en los 5 ministerios, en realidad los 5 ministerios es la identidad ministerial que el Señor distribuyó en su cuerpo, en los miembros, y que al final del día todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos una de estas 5 identidades ministeriales. Es la forma en que Jesús se expresa como siervo a la humanidad, como ministro a la humanidad a través de Seba, a través de Daniel, a través de Lucas. Es decir,
Cuando yo pienso en mi identidad ministerial, yo entiendo que mi identidad ministerial es pastor. O sea, donde quiera que yo esté, Jesús se expresa así, acompañando, hablando, abrazando, consolando. Pero hay otros que tienen una identidad de evangelista y vos los ves y Jesús se expresa a través de ellos con una gracia para hablar del evangelio y para que otros encuentren la salvación. Ahora, eso es identidad. Pastorado es función, es asignación, es el rol de liderar una comunidad de fe. Entonces, cuando vos pensás en el pastorado, es una asignación que no muchos tienen, pero que algunos Dios los pone para liderar su pueblo en las diferentes comunidades. Hay gente en el pastorado que no son pastores. Hay gente en el pastorado que son evangelistas de identidad ministerial o que son apóstoles. Y vos te das cuenta cuando están liderando porque lideran desde su identidad ministerial. Pero también te das cuenta cuando no entienden esta diferencia que ellos están tratando de ser pastores cuando son profetas y violan su propia identidad, cómo Jesús se expresa a través de ellos en la diaconía diaria para ministrar a otros. Entonces, tenés pastor que es identidad, pastorado que es la asignación y la tarea de liderar, es posición dentro de la comunidad de fe, y pastoral es la acción de dar respuestas bíblicas a las realidades y las necesidades de las personas, permitiendo que Jesús sea el buen pastor, que nutre, que conduce, que cuida de ellos. Entonces, todos tenemos una identidad ministerial. Los que están en el pastorado tienen una responsabilidad, no de ser Jesucristo o las 5 identidades, sino de entender la iglesia, claro, y ver a los miembros y entender que cada miembro de la iglesia es un ministro en Jesucristo con una identidad ministerial. Y la pastoral de la iglesia es algo que no la deberían llevar los que están en el pastorado, ni los que son pastores, sino que la pastoral de la iglesia es una tarea de toda la comunidad de fe, donde los que estamos en el pastorado, nuestra responsabilidad es habilitar a toda la comunidad de fe. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de pasar tanto tiempo tratando de tener solo un grupo de alabanza, y digo, bueno, ¿qué necesito en un grupo de alabanza? Y en un grupo de alabanza yo necesito el cantante, necesito el guitarrista, el bajista, el pianista, el baterista. Necesito que sean buenos músicos. Pero ¿qué pasa si en este proceso digo, no, en el grupo de alabanza no necesito solo músicos que tengan diferentes instrumentos, necesito un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista y un maestro? Entonces la cosa cambia. Claro. Porque cuando ellos tienen que liderar a la comunidad de fe en ese tiempo de alabanza, de rendición al Señor, entonces cada uno de ellos, además de tocar un instrumento, fluyen en ese momento desde su identidad ministerial. Y entonces su diálogo como grupo ya cambia como equipo ministerial. Porque no solo se habla de cómo combinar los instrumentos, sino cómo vamos a fluir desde nuestra identidad. No solo el que canta y el que puede hablar necesita enseñar, quizás el baterista es maestro y él debería intervenir en ciertos momentos para instruir a la iglesia en la alabanza. ¿Qué pasa si vemos esta identidad ministerial en los adolescentes? Y de repente tenés un chico que le gusta el skateboarding, como no sé cómo se dice, las patinetas. Sí, la patineta, el skate. Y entonces el tipo por identidad es un apóstol. Él quiere ir al grupo de skate, de patinetas ahí donde nadie entra. Un pastor con corbata nunca va a entrar. Pero este tipo tiene un corazón para entrar y Dios le da gracia. Y va y de repente estando ahí, conecta, gana a estos chicos, se relaciona con ellos y vuelve a la iglesia y le dice, pastor, tengo ahí no sé qué hacer, los muchachos me están escuchando, les estoy hablando de Cristo. Y entonces el pastor le dice, bueno, mirá, llévate un evangelista, encontrá un muchacho, y vas y tenés un amigo que es más evangelista, entonces él viene y habla más del evangelio, y después encontrás a otro amigo en la iglesia que dice, bueno, pero yo soy maestro, yo puedo ir a enseñar la palabra. Entonces los chicos están operando desde su identidad, y no necesariamente desde la organización de un evento y de una estructura muy vertical donde ¿quién manda acá? No manda nadie. Todos entendemos en Cristo cómo vamos a funcionar desde nuestra identidad. Ahora, el que está en el pastorado tiene autoridad delegada, por supuesto. Yo creo en autoridad delegada. No es que andamos acéfalos, pero esa autoridad delegada es en realidad no para controlar ni para centralizar, sino para habilitar.
Y desde mi corazón como líder, si yo soy un líder que quiere una iglesia vertical porque tengo una gran visión, yo controlo todo. Pero si yo como líder entiendo que aquí el que lidera es Jesús, que mi única responsabilidad es discernir el corazón de Jesús, discernir la mente del Señor y en mi rol de pastorado habilitar a la gente y vivir sin control, o sea, casi sin control. Los únicos tipos de controles, en inglés hay una palabra que se llama accountability, es decir, en español dicen dar cuenta. A mí no me gusta mucho porque no tiene el sentido en inglés, pero accountability es una relación donde vos y yo nos damos el permiso de hacernos las preguntas que no nos harían otras personas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus pensamientos? Sí, sería como cuentas saldadas. Sí, estar a cuenta con otro. Yo creo que eso es importante entender cómo hay una estructura que nos permite no tanto ser una organización cerrada, sino más una red. Claro. Donde nos vemos como una red, como gente que estamos siendo más habilitadas y donde quizás, Seba, en lugar de estructurar tantos ministerios dentro del programa de la iglesia, conocerte más a vos y decir, ¿qué estás haciendo allá afuera, Seba? Ah, no, mira, yo tengo un grupo de música y estamos de repente tratando y alcanzando gente que nunca entraría a una iglesia. Listo, ¿cómo nosotros te habilitamos a vos? Para que vos y tu equipo y todos los que están con vos sean la mejor expresión de Cristo ahí y lleven el reino de Dios a ese lugar. Exacto. ¿Sí? ¿Hace sentido? Sí, es que, mira, justo cuando vos estabas hablando, me puse a pensar en Efesios 1:9, que dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual Dios se propuso en Cristo para ser puesto en efecto cuando los tiempos lleguen a su cumplimiento, para traer la unidad a todas las cosas en el cielo y la tierra bajo Cristo. Y en el original es como un reconteo, es como juntar las cartas de vuelta y tirar de vuelta. Pero ahora bajo una cabeza, que es Cristo, y que toda la centralidad está puesta en Él. Y ese es el centro del Evangelio, el tesoro del Evangelio, es la persona de Jesús. Entonces, por eso Filipenses cuando dice, ustedes tienen una mente, ¿no? Todo el tiempo es, ustedes tienen la mente de Cristo, ustedes pueden pensar, ¿no? Y yo siempre lo había visto como los lentes 3D, ¿no? Que vos vas, si estás en el cine viendo una película 3D y no tenés los lentes puestos, la figura está distorsionada. La figura, vos podés pegar suponer que es un oso, suponer que es un auto o que es una persona, pero hasta que uno te ponga los lentes, no lo vas a poder ver la figura clara, no vas a poder ver los detalles y no vas a poder disfrutar, ¿no? Porque te empieza a agarrar dolor de cabeza. Entonces cuando vos empezás a pensarte en Cristo, en que todas las cosas fueron unidas en Cristo y que tenés la mente de Cristo, es ponerte los lentes. Lo que antes te costaba, que antes era un peso, antes era ponerte la iglesia al hombro, ¿no? Como se dice, ahora es una expresión de Cristo en nosotros. Ahora vemos con claridad cómo se construye la iglesia. Ahora podemos ver con claridad qué es que Cristo viva en nosotros, ¿no? Porque es tan importante lo que vos estás diciendo de que es la manifestación de Cristo en nosotros y esa es la manera que Cristo elige expresarse en nosotros. Es llamativo lo que hablábamos antes, esa línea tan chiquita de que nosotros vivamos para Cristo, que Cristo vive la vida en nosotros. Es muy diferente. Porque para que eso ocurra, nosotros tenemos que morir. Si no, usamos a Dios constantemente como una firma de cheque, como un socio. Y eso no ocurre. O sea, si actuamos nosotros, Cristo no actúa. Y si nosotros gobernamos la iglesia, Cristo no la gobierna. O sea, si nosotros somos la cabeza de la iglesia, Cristo no es la cabeza de la iglesia. Vivimos viendo la imagen difusa permanentemente. Y hay algo que vos dijiste, pero no lo dijiste al mismo tiempo porque yo te dije que eras un reconstructor. Bueno, y eso es una obra transversal sobre esto. Por eso también yo entiendo que vos tenés tanta hambre y tanto peso en tratar a los pastores. Porque por eso vos conociste también tantos heridos, ¿no? o tantas autopsias. Que vos tenés un ministerio en el cual vas trabajando con iglesias en situación de urgencia, en la cual vos vas, empezás a trabajar con ellos, los ayudás a poner a Cristo en la cabeza, a sentar a Cristo en el trono, a poder poner los lentes del nuevo nacimiento, y después te
tenés que pasar a otra iglesia que también está pasando por la misma situación y vas pasando de ciudad y bueno, es una historia que capaz, si la charlamos, es larguísima porque tenés testimonios, hemos hablado ya y tenés testimonios tremendos, pero mi pregunta es cómo podemos entender nosotros este ministerio, ¿no? Porque ¿cómo se aborda ese problema heredado en una congregación? O sea, vos llegás y vos entendés, o sea, está pasando esto. Pues ¿cómo le devolvemos a la iglesia a Dios? O sea, ¿cómo volvemos a poner a Cristo en el trono? Primero, es interesante la forma en que lo estás poniendo. Quizás yo no había visto mi jornada estos años en esa forma, ¿no? Quizás era algo más natural para nosotros hacerlo. El entrar a una iglesia y identificar la condición de esa iglesia y a partir de allí entender cuál es la realidad que Dios quiere para esa iglesia. Eso no es un programa, eso es un proceso. La iglesia vertical tiende a ser más de programas. Por eso es que los pastores van a otros lugares y traen los programas, ¿no? Y la realidad es que los programas se los come la cultura. O sea, claro, toda la cultura de la iglesia, si la cultura es una iglesia vertical, aunque vos traigas el mejor programa del mundo, esa cultura se lo va a comer. Entonces, entrar a una iglesia implica encarnarte en esa iglesia. Pues no puedes venir desde afuera simplemente y traer un proceso de restauración. Entonces, esa es la importancia de lo que hizo Jesús. Jesús no resolvió el problema desde el trono. Jesús se bajó del trono, se hizo como nosotros y vivió entre nosotros. O sea que el hecho de poder entrar, de dar acompañamiento, de encarnar lo que está pasando y entenderlo no tanto desde tu visión de supuesto restaurador, pero desde tu visión de ser la iglesia misma, vos también, y decir cómo ayudás a la iglesia a entender dónde está, dónde Dios la quiere, y a partir de allí llevarla en un proceso en el que, claro, vos decís, en uno de los capítulos hablamos que una iglesia más horizontal repiensa el hecho de qué queremos, un líder carismático o queremos un liderazgo compartido, un equipo de líderes. Es decir, cuando la iglesia se entiende más no desde una persona, sino desde una pastoral, donde tenés en el pastorado de la iglesia, usando la terminología que expliqué, un equipo de líderes que expresan las 5 identidades y que aprenden a fluir juntos para la salud de la iglesia. Hemos aprendido muchísimo en el camino. O sea, eso de llegar a una iglesia y tratar de reconstruirla, siempre estás ahí. La decisión es, o la enterramos, la terminamos de enterrar, o iniciamos procesos para ver si la iglesia puede encontrar esa restauración en el Señor. Y una de las cosas que más hemos encontrado cuando llegamos a iglesias que no están saludables es cómo la realidad de su comunidad, o sea, de la ciudad donde están, se metió adentro de la iglesia. Claro. Y es cuando la iglesia se descuidó. Y cuando la iglesia empezó a vivir adentro los pecados que se viven afuera, cuando tenía que ser al revés. La iglesia tendría que estar en la comunidad para que la comunidad viva la santidad de la iglesia, para que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Entonces, ahí es donde comienza todo proceso, cuando en lugar de venir simplemente con una solución, aprendes a escuchar. Lo más importante en todo proceso de reconstrucción es escuchar. Por eso Nehemías, cuando fue a Jerusalén, lo primero que hizo fue salir a recorrer, dar vuelta, mirar, escuchar, prestar atención a lo que está pasando, para luego hablar con Dios, ¿no? Y ese es el paso que a mí me gusta llamar, es el momento de imaginar, es decir, es el momento de ir a Dios y escuchar a Dios, a la voz profética de Dios sobre la iglesia. Reentender la iglesia desde la Escritura, dónde está el pecado, dónde está la crisis, y encontrar no tu respuesta, porque en la verticalidad nosotros creamos asesores sistémicos. Desde la palabra, obviamente, encontramos respuestas pastorales para la iglesia. Y a partir de allí empezamos a lo que llamamos a hacer una acción pastoral a la vez, para que la iglesia encuentre ese momento en donde ellos se ven
alrededor de Jesús. Y al final del día lo más importante, y eso trata mucho con tu ego, porque convengamos que esto yo no lo hablaba hace 30 años atrás. O sea, yo crecí en el avivamiento de Argentina en los 80. A los 18 años estaba a cargo de una iglesia que en 4 años se habían convertido 48.000 personas. Así que, y encima todo el crecimiento de aquella época nos venía y nos daba todas las técnicas de cómo se manejaban las cosas. Así que cuando yo salí al ministerio, fui yo mismo enviado a una iglesia. Yo venía con una verticalidad exagerada. Dios le tardó 30 años ir cambiándome. Es como el apóstol Pablo, yo te decía hace un rato. O sea, uno empieza, encuentra el llamado, se descubre a Jesús, pero en el proceso vos tenés que encontrarte en Jesús, que es muy diferente. Hay una diferencia cuando encuentro a Jesús, Él es el Salvador, Él es mi Redentor, a encontrar a Jesús en mí y a partir de allí entenderme desde esa relación. Entonces, Pablo al principio te contaba, él decía, yo soy tan apóstol como los demás, pero después de varias décadas de ministerio, él ya no estaba autonombrándose apóstol, él decía, yo soy el primero de los pecadores, o sea, por la gracia del Señor soy lo que soy. ¿Pero por qué? Porque no se trataba de que había descubierto a Jesús, él mismo se había descubierto en Cristo y entendía desde Cristo quién era él mismo, ¿no? Es tremendo porque es un trabajo que decís vos, te rompe el ego porque ibas a una iglesia y de repente cuando empezaba a ver fruto de vida, te tenías que ir. Y pasás de una iglesia, como decís vos, de los 18 años, 48.000 personas se convirtieron y de repente vos podés ver un fruto en el cual trabajaba con tu ego. Ahora el Padre te llevó a un lugar donde cada vez que veías un fruto, te tenías que ir. Porque el fruto no es el éxito. El éxito es que Cristo sea formado en nosotros y que el amor sea puesto en eso. Eso es nuestro gozo, eso es lo que... puesto el gozo delante de Él, dice la palabra. Entonces, cuando tu gozo es que se llene una congregación, o tu gozo es que Cristo sea formado en vos, que Cristo sea formado en nuestros hermanos, en la congregación, que Cristo sea entronado, puesto el gozo delante nuestro. Y yo pensaba, ¿no? Cuando vos dabas la respuesta en cuanto a Zacarías, habla con el ángel, y el ángel le profetiza que iban a ser su hijo, que es Juan el Bautista. Él le dice, de ese modo... ese niño preparará el pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. O sea, está diciendo, tu hijo, que es... la palabra habla de muchas maneras, o sea, metafóricamente, y también tiene un doble significado, casi siempre. Está hablando de una descendencia, el hijo. Está hablando de un fruto. Tu fruto es que vas a apuntar al Padre. Tu fruto va a apuntar a Jesús. Va a preparar al pueblo para recibir a Jesús. Y ese es el fruto que nosotros expresamos, es que todas nuestras acciones, todo nuestro fruto, todo lo que nosotros expresamos es para que el pueblo pueda recibir al Padre, que él pueda recibir al Hijo, porque Él es la transformación. Nosotros si no generamos personas adictas a nosotros. Por eso el discipulado, decís, el discipulado está en Cristo, el buen pastor está en Cristo, porque nosotros nos ponemos la mente de Cristo y empezamos a entender que nosotros no tenemos que darle consejo a las personas para que la gente sea adicta a que nosotros les resolvamos los problemas, sino que nosotros tenemos que, como discipuladores, o como líderes, como pastores, llevar a las personas a Cristo, decirle, mirá, Cristo está ahí, tenés que estar predispuesto a recibirlo a Él, a ser formado por Él, porque eso es lo que vino a ser Jesús. Dios resolvió, dice Efesios, todo fue rejuntado, unido, reclutado en un solo lugar. Y esa es la única solución que Dios dio. Y eso a mí me enamora. Saber que la única solución de Dios fue puesta en Cristo y que en Él están todas las cosas. O sea, porque en un solo lugar encontramos todo. Y a mí me enamora esa expresión de Dios. Que sea un Dios eterno, haya una sola cosa que Dios me pueda ofrecer. Que es su Hijo Jesús. Y hay una pregunta que yo te quiero hacer ya para terminar. Vos me comentaste 3-4 veces a la conversación acerca de la pandemia. Dijiste que en 24 horas Dios hizo lo que nosotros hubiésemos tardado 40, 50 años. Dijiste también que ha movido estructuras, que ha movido vidas, ¿no? Enseñanzas. Hemos hablado también antes de grabar la charla sobre testimonios, ¿no? Cuando Cristo se revela, Nicodemo, de repente, ¿cómo hago para nacer de nuevo? O sea, ¿qué pasa con todo lo que yo he aprendido y que de repente llega este mensaje a mi vida? De repente, encima no es un mensaje, es una persona. Y de repente decís, no puede ser, o sea, me cambió mi manera
Y ya no puedo volver atrás, es como decían los discípulos, no podemos negar lo que escuchamos, no podemos negar lo que vimos. Todo lo que no es Cristo tiene fecha de vencimiento, básicamente. O sea, todo se vence, todo se pierde. Las polillas se lo van a comer, todo lo que no es Cristo. Y eso es una realidad eterna. Entonces, sabiendo que el hombre es un animal de costumbre, nosotros nos acostumbramos a la pandemia. Básicamente, yo me acostumbré a usar barbijo, me acostumbré a no sé, reunirme por YouTube o por Zoom. Y creo que toda la iglesia ha visto que Dios habló, ¿no? Porque a los que aman a Dios, todo es transformado para bien. Y el bien supremo es Cristo. Entonces, Cristo fue formado en nosotros. Y eso estoy 100% seguro. Pero ¿cómo hace la iglesia para no acostumbrarse ahora a esto? Y de repente no volver al mismo problema que antes. Que de repente la humanidad nos vuelva a comer. Después de todo lo que nos ocurrió. ¿Cómo hacemos para que esto sea un crecimiento del espíritu? Durante la pandemia hice un webinar que se llamaba ¿Cómo ser iglesia sin iglesia? Y básicamente la idea era lo que estás preguntando. El problema, vos decís, somos animales de costumbres, ¿no? El problema es este, Seba. El problema es que nosotros encontramos un principio bíblico y ese principio bíblico se transforma en una conducta. Claro. Entonces, al principio está bien, es la forma en que vos expresás este principio, en tu contexto, en tu momento de vida, en tu medio ambiente. Vos entendés una verdad bíblica y decís, esto en este momento así se vive, ¿no? Esa es la acción en que este principio se transformó. Por ejemplo, lo que nosotros teníamos antes de la pandemia y tenemos ahora todavía, y que intentamos reproducir como si fuera un bote salvavidas en los social media, nosotros entendemos que el principio bíblico es adorarás al Padre en espíritu y en verdad. La forma en que la iglesia entendió el principio es reuniéndose y teniendo las canciones que tenía y cantando como cantaba. ¿Cuál es el problema? ¿Está mal esto? Esto no está mal. El problema es cuando la acción ocupa el lugar del principio. Y entonces proteger más la acción es más importante que la verdad bíblica. Entonces, cuando yo hablo de cómo la pandemia no trajo nada nuevo, lo que reveló básicamente la pandemia es que nuestra expresión de adoración ocupó el lugar del valor bíblico de la adoración y de lo que la Biblia enseña sobre adoración. Que el evento del domingo ocupó el lugar del mismo Señor del evento, del Señor Jesús, que es lo que le pasó a los judíos cuando Jesús decía que el Señor del sábado era más importante que el sábado mismo. ¿Por qué? Porque tomamos un principio y lo transformamos en una acción. ¿Cómo nos cuidamos de eso? Porque yo te pregunto a vos, hoy en día decimos, wow, los pastores hablan conmigo y me dicen, ¿qué hacemos? Algunos me dicen, vamos a cerrar todo porque quiero que la gente vuelva al templo. ¿Sí? Otros dicen, no, vamos a seguir completamente virtual. Bueno, cada uno tiene que decidir. Yo pienso que necesitamos una iglesia mucho más híbrida. Una iglesia que entiende mucho más este momento y entiende cómo vamos a estar de forma presencial, de forma virtual y entender cómo vamos a llegar más lejos entendiendo esa realidad. Pero yo te hago una pregunta, ¿qué pasa el día que como iglesia no tengamos ni siquiera acceso a los medios sociales? Venga el tiempo en que tengamos persecución, que no es una pandemia, ahora son gobiernos. De hecho, hay gobiernos en Latinoamérica y en el mismo Estados Unidos se está hablando de que existe una gran posibilidad de que vengan tiempos en que la iglesia no pueda hacer lo que hace hoy con libertad. ¿Qué vamos a hacer? Si tomamos los medios sociales hoy, que ocupen el lugar de lo que era el templo hace 2 años atrás. Entonces, no tenemos que cambiar una acción por otra, tenemos que redescubrir los valores bíblicos, como vos decías, qué significa para nosotros estar en Cristo, qué significa ahora para nosotros entender que Jesús es el Señor de la iglesia y nosotros los líderes somos simplemente siervos de Él, y cómo aprendemos a liderar a una pastoral donde nosotros no seamos el centro y que haya social media o no, haya templos o no, la iglesia siga siendo iglesia. Donde hablar de Jesús, o sea, si se acaba Cristo, no existe la iglesia. Si no hablamos de Cristo, o sea, el Evangelio, vos decías bien, es una persona. No hablamos simplemente de una muerte y resurrección, hablamos de Jesús, que murió
y resucitó. Pero también convengamos que ese mismo Jesús decidió que se iba a expresar a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces yo no puedo hablar de Jesús como una imagen así subreal. O sea, la realidad es que el Cristo del que vos me estás hablando se tiene que expresar a través tuyo, se tiene que expresar a través mío, se tiene que expresar a través de nosotros como comunidad de fe en esta sociedad. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos como iglesia no es cómo vamos a usar los templos o el social media, es cómo cada miembro de nuestras iglesias se va a transformar en una expresión genuina de Cristo ligada al resto del cuerpo. Y que el día de mañana tengamos los medios sociales o no, tengamos el templo o no, tengamos acceso a cosas o no las tengamos, donde quiera que esté la iglesia está presente porque los miembros de esa iglesia están ligados al cuerpo que es Cristo y Cristo se expresa a través de esos miembros, en su gracia, en su misericordia, en su expresión de cualquiera de las 5 identidades ministeriales. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Y al final del día, vos se trata con el ego, y sí, necesitamos más líderes que dejen de sentirse que quieren construir su propia carrera ministerial y que aprendan simplemente a hacer lo que el Señor les pida. Y quizás no hace, viste, a veces eso es parte de nuestro sistema operativo que fuimos formados hace 50 años. Vos tenés que liderar para dejar un legado. No sé si yo tengo que liderar para dejar un legado, yo tengo que liderar para obedecer al Señor. O sea, si la gente se acuerda de mí o no cuando yo me muera, ese no es problema mío. Lo que la gente tiene que acordarse es de Jesús. Yo lo que digo siempre a los pastores es, cuando yo termine la carrera, hay 2 cosas que yo solamente quiero escuchar. Todo lo demás no me interesa. Primero, que antes de irme de acá, al pueblo que serví, le digan lo mismo que le dijeron a Samuel. Has sido íntegro con nosotros y no nos robaste ni un burro. O sea, la gente a la que serví puede decir nos serviste con integridad. Y una vez que me morí y aparecí allá, escuchar la voz más importante que quiero escuchar. Bien hecho, Danielito. Has sido fiel, actuaste, hiciste lo que yo esperaba que hicieras, pasa el gozo de tu Señor. Todo lo demás que vayan a decir el día de mi velorio, el día en que yo no esté acá, eso es indistinto. Pero al final del día, liderar en la vida es más vivir, diciendo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y bueno, hay que enterrar ese ego todos los días, hay que morir todos los días para que Cristo viva en vos. Sí, la verdad es que a veces que hay verdades tan fuertes como esto de lo que estás diciendo que no alcanzan simplemente con asimilarlas o afirmarlas entre nosotros, sino que hay que rendirnos ante esta verdad. Y eso es, cuando vos te rendís ante la verdad, ante que la verdad que es Cristo. O sea, una vez le preguntaron a Paul Washer, ¿cómo haces para que el orgullo no te ataque por tus revelaciones y cómo para sentirte necesitado de la cruz y de estar crucificado todos los días? Y él dijo que él era feo y que él todos los días se veía en el espejo y él sabía que si no se vestía bien nunca iba a poder conquistar a la que fue su esposa, ¿no? Entonces él dijo, yo cuando vos entendés quién sos fuera de Cristo, es imposible no ir rendido ante esta verdad. Así es. Así que Dani, yo te súper agradezco, espero que la hayas pasado tan bien como yo, me edificaste mucho, la verdad que te disfruto, así que gracias por venir. No, gracias a vos, gracias a la corriente del Espíritu, me gusta ese nombre. Incluso hablando de una iglesia más horizontal, hablamos más de una iglesia que no dependa tanto de estrategias, sino del mover del Espíritu. Así que contento de estar con vos y con todos aquí. Y también te disfruté, che. La verdad es que me encantó escucharte y ver cómo, siendo tan joven, tenés tanta luz de algunas cosas que a otros, quizás más viejos en la iglesia, les está costando más. Así que bendigo tu generación y las generaciones que vienen de la iglesia. Dios te bendiga. Muchas gracias, Dani. Así que bueno, y a todos los demás, gracias por acompañarnos siempre. Pueden suscribirse a nuestro canal en Instagram, en Facebook y en YouTube, La Corriente. Así que nos vemos la próxima.